Dale ese aplauso a Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos que esta mañana salgan con una doble porción de la unción del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es Dios. Pueden sentarse. Es un hermoso placer estar aquí en esta hermosa mañana. Damos gracias al pastor que nos invitó para estar aquí, poder compartir la palabra de Dios. Mira a alguien y dile: te ves bien, pero puedes mejorar. Dile: puedes mejorar. Aleluya. Este púlpito es flaco como su dueño. Qué tremendo, ¿no? Flaco como el pastor, el púlpito. ¿Cuánto bendicen a Dios? Creo que hay un tiempo maravilloso en esta mañana. Y creo que fuimos congregados por Dios para ser llevados a otra etapa de nuestra vida, a otra dimensión. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Este pueblo está prendido, ¿no? Aleluya. Qué bueno es Dios. Quiero hablarle tres cosas hoy que sé que es de mucha importancia. Este evento sobre la unción, es tan importante hablar sobre la unción, ya que ningún talento humano ni ninguna habilidad humana puede sustituir la unción. Cuando estamos ungidos, tenemos habilidades espirituales extraordinarias. La unción nos habilita para ser efectivo en el propósito para el cual Dios nos hizo nacer en la tierra. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios necesitó estar ungido para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Dile a alguien: sin la unción no lo puedes lograr, pero con la unción nada es imposible. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú lees el Salmo, uno de los salmos, creo que el Salmo 89, nos muestra el secreto, el por qué David nunca perdió una batalla externa. Nunca. Nadie lo hizo huir. Todos los enemigos que enfrentó cayeron vencidos delante de David. ¿Y cuál era su clave? El Salmo dice: hallé a David mi siervo y le hablé en visión y lo ungí con mi santa unción, y mi mano y mi brazo estarán sobre él, y no será quebrantado, ni tampoco el enemigo lo va a sorprender. Y luego uno de esos versos dice: y pondré una mano, la mano de él en el mar, y la otra mano en el río. Eso habla de una expansión. La unción mincha. La unción mincha. La unción que se expande. La unción que no cabe en un lugar. La unción territorial. Dile a alguien: hoy me expando a causa de la unción. Dile otra vez: hoy me expando a causa de la unción. Quiero hablarle tres cosas básicas que tengo en mi corazón, que creo que pueden ser de utilidad para vivir en un desarrollo continuo y poder lograr el propósito de Dios en esta tierra. Tres cosas muy básicas y muy importantes.
Primero, la importancia de no ser inconstante. Lo segundo, la importancia de no movernos por los sentidos. Y número 3, la importancia de cuidar lo que hablamos. La inconstancia, cuando tú lees el libro de Santiago 1:5, nos muestra lo siguiente. Y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Di conmigo: lo que yo pido, recibo. Dile: lo que yo pido, recibo. El cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí hay una clave importante: la persistencia en mantenerse creyendo en lo que dice las Escrituras nos hace elegible para recibir lo que estamos esperando. Una de las batallas más duras que vamos a enfrentar no es contra el diablo, es contra la inconstancia. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero la inconstancia es algo que si no la vencemos, viviremos una vida frustrada, una vida estancada, una vida depresiva, porque sentiremos frustración al ver que lo que nos hemos propuesto por alguna razón renunciamos fácilmente. Cuando somos inconstantes, cedemos a la idea de seguir creyendo a Dios, dejamos de creer a Dios porque encontramos opresión, resistencia, o encontramos opiniones que contradicen lo que Dios nos está hablando. Y cuando era una persona inconstante, era una persona fácil de manejar o fácil de manipular. La persona inconstante, Satanás ni siquiera tiene que hacer mucho esfuerzo. Solo tiene que crear un sinnúmero de opiniones contrarias para que esa persona deje de perseguir lo que Dios le dijo que persiguiera. La inconstancia nunca te ayudará a mantenerte ungido. Alguien inconstante no puede crecer en las cosas de Dios. No puede decir hoy sí y mañana no. La Biblia habla de que debemos purificar nuestro corazón de la inconstancia. Las personas de doble ánimo no solo son inconstantes en todos sus caminos, sino que nunca van a disfrutar de lo que es una unción continua. Y hoy yo quiero que reprendamos eso. Toda inconstancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Di conmigo: yo la quebranto de mi vida. Las consecuencias de ser inconstante, Santiago dice: no espere que el que haga tal cosa recibirá algo. La inconstancia bloquea la respuesta de Dios para ti. No podrá tener un crecimiento significativo, ni siquiera en una carrera universitaria o mucho menos en el ministerio. Necesitas saber que para poder alcanzar esa unción, hablo de la unción de poder, la unción que quebranta yugos, la unción que hace que un ministerio se expanda y sacuda la ciudad. Esa unción que sana a los enfermos, que levanta a los muertos. Esa unción no viene sobre persona inconstante, viene sobre persona constante, que no importa lo que sientan, lo que vean, se mantienen buscando lo que Dios dijo.
se mantienen creyendo lo que Dios habló, aunque lo que Dios le dijo pareciera una locura, y aunque nadie aquí en Cali lo crea, la gente constante dice: yo lo voy a creer porque Dios lo va a hacer. Habrá alguien que alaba a Dios. Y es importante esto. Cuando yo quise ser bautizado por el Espíritu Santo y me hablaron sobre el bautismo con la evidencia de hablar en lenguas, yo le busqué como por 3 meses. Iba a vigilias que hacían en los campos y hacen en mi país, y me dijeron que en esas vigilias Dios bautizaba a todos. Así que yo llegaba bien temprano y amanecíamos cantando y orando, pero Dios bautizaba a todo el mundo menos a mí. Salía yo con un zumbido de güiro aquí que no podía estar en el día, pero al otro día estaba en la próxima vigilia y no me bautizaba. Al otro día, la próxima vigilia, y así estuve por meses, persistiendo en ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Y un día Dios usa a un hermano y se levanta en el Espíritu hablando en lenguas y dice: yo soy el Señor, y me habla y me dice: mañana en el culto de oración te voy a bautizar. Oiga, yo me acosté temprano esta noche. Yo lo creí, llegué temprano al culto, pero me dio como miedo. Y dije: ¿cómo será el bautismo? ¿Será que yo me voy a arrastrar, voy a brincar? ¿Qué va a pasar conmigo? Y me metí debajo del banco porque me dio miedo. Y mi pastora me llamó en esa ocasión, y esa noche me bautizó el Espíritu Santo de Dios. Y fue algo tan sorprendente que cuando fui a la escuela el otro día, yo no quería ni tomar el recreo de ir a comer alguito, porque decía: va y pierdo el bautismo. Y allí me quedé, y después me enseñaron que no se pierde. Aleluya. Pero cuando fui bautizado, mi vida cambió, mi mensaje cambió, mis pensamientos comenzaron a cambiar. Nadie vacío puede impactar una ciudad. Dios nunca ha usado nadie vacío. Dios lo llena de Dios para poderlo usar con poder y con maravillas. Cuando tú eres inconstante, va a vivir una vida estancada. Todos los 31 de diciembre vas a decir: comenzando enero, comienzo la dieta. Vamos por septiembre y todavía no la ha comenzado. La gente inconstante es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Pero el Espíritu Santo quiere cambiar eso hoy, y lo va a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. La inconstancia nos hace perder oportunidades, nos hace perder puertas que Dios abre. Pero en el nombre de Jesús, yo vine a profetizar de que esa inconstancia va a ser removida de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Inconstancia. Las personas se concentran en los ataques de los brujos, en los satanistas, en los demonios, en el diablo. Pero el cristiano muchas veces tiene enemigos silenciosos que le están drenando la frescura de Dios, que no le dejan avanzar, que no le dejan crecer. La inconstancia es un enemigo silencioso que te va a hacer perder incluso la presencia manifestada de Dios. Y esa palabra inconstancia en el griego significa inestable, incontrolable, turbulento, sin control. Alguien inestable, alguien que nunca termina lo que comienza. ¿Cuántos de ustedes comenzaron un libro hace 5 años y no lo han terminado? No digan nada, ya yo lo sé.
Alguien que tuvo que luchar con la inconstancia fue Simón Pedro. Era muy inconstante. Y como ustedes deben de recordar, Pedro le dice al maestro, cuando éste le dice que morirá y que era necesario, él dice: no, nosotros estaremos contigo, y yo te defenderé. Pero cuando llegó el momento, Pedro le negó 3 veces. La presión hizo que Pedro fuera una persona inconstante y negó al maestro 3 veces porque era inconstante. Es por eso que Jesús le cambia el nombre y le dice: no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, que significa roca firme, alguien inmovible, alguien constante. Después que Pedro es llenado del Espíritu Santo, su vida cambió de forma radical. Para vencer la inconstancia hay que tener una vida continua llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, será una persona firme, una persona que no retrocede, una persona, como dice la Biblia, el justo huye sin que nadie lo persiga, el impío, pero el justo está confiado como un león. Hoy Dios va a desatar firmeza sobre ti, que lo que tú emprendas, nada ni nadie te hará retroceder. Habrá alguien que alaba a Dios. Por eso es tan importante esto, porque aquí Dios te trajo para llenarte. La llenura del Espíritu Santo no es como el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez, pero la llenura es continua. Y el apóstol Pablo dice: ser lleno. Y la palabra lleno es de algo continuo, de algo frecuentemente. Dios solo puede mantener una victoria en alguien que se mantiene lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esa llenura no depende de Dios, depende de ti, de tu búsqueda, de tu hambre, de tu sed, de continuamente tener deseo por las cosas espirituales. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, jamás fue la misma persona. En Hechos 3 lo golpean, lo azotan, lo intimidan, lo tratan de hacer tomar miedo y le dicen: no predique más en ese nombre. Pero aquellos envidiosos no estaban golpeando a Simón, estaban golpeando a Pedro, estaban golpeando a la roca. Y cuando Pedro salió, dijo: Señor, dame más denuedo y dame más poder para predicar con más fuerza y con más valentía. Aleluya. Dile a alguien: prepárate, mi hermana. Dile: prepárate, mi hermano, porque vas a salir de aquí con una constancia. La oración que prevalece es la oración que tiene constancia. Sigo paro. La Biblia habla, Jesús hablando del ejemplo de la oración que prevalece. Él dice de aquella viuda que constantemente pedía justicia. Y aunque era viuda, aunque era anciana, aunque era débil, su constancia doblegó el orgullo del juez. La constancia en la oración será la clave para vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sigo paro. Jesús tenía, y de eso voy a hablar tal vez mañana, Jesús amaba más la oración que el hacer milagros. Amaba más la oración que la fama. Jesús tenía la oración como su prioridad. Por eso dice: siendo muy de mañana oraba. Segundo, para Jesús la oración era su mayor pasión, porque era el medio que podía utilizar para estar con el Padre. Jesús, la oración para él era su prioridad y era su pasión. En Lucas dice: y la gente vino para ser sanados y para escucharle. Y dice la escritura: y dejando a la gente,
se fue a un desierto a orar. Porque para Cristo era más importante orar que echar fuera demonio. Era más importante orar que sanar a los enfermos. Y si usted quiere tener una vida fresca, continua, visiones continuas, una sensibilidad continua al Espíritu Santo, un oído sensibilizado al Espíritu Santo real, necesita priorizar la oración. Si no oras, te mueres. Si no ora, las cosas no funcionan. Solo el que tiene una vida llena del Espíritu Santo y una vida de oración puede vencer la inconstancia. Dile a alguien: hoy serás libre de la inconstancia. Hoy se va de tu vida el doble ánimo. Dile: hoy se va el doble ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Lo segundo que quiero tratar, por el tiempo no puedo desarrollar todo, pero de cada cosita un poco. Lo segundo que quiero tratar es: cuídate de militar según la carne. Dile a alguien: vence la inconstancia, porque el que es inconstante no recibe nada. Usted me está escuchando, está durmiendo. Dilo: el que es inconstante no se gradúa en la universidad, no termina de aprender inglés, no termina el libro, ora hoy, mañana no ora, cree hoy, mañana no cree, está dispuesto a morir hoy, mañana sale corriendo. Dilo: el inconstante ni el diablo lo quiere usar ya, pero el que es constante, todo lo podrá en Cristo que lo fortalece. Aleluya. La constancia, la persistencia es importante. Yo descubrí ese secreto a mi temprana edad en el Evangelio. Yo descubrí que Dios responde más fácil a alguien constante que a alguien inconstante. Y cuando yo quería escuchar a Dios en un tema, alguna decisión, yo aprendí en esos días a quedarme de rodillas la noche entera. Y a veces venía a la 1, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y Dios no hablaba. Pero decía: bueno, si Él no habla, yo no oigo. Yo me quedaré de rodillas a ver hasta dónde va a llegar Dios. Y allí, con cansancio, con dolor en la rodilla, que no es fácil, me ponía una almohada abajo para que no se me dañara. Allí yo notaba que después de varias horas, a las 4:30 de la mañana, el Señor entraba y me hablaba. Yo aprendí que la constancia mueve el cielo. Una vez estando en la zona de Urabá, por allá, por Urabá, esa zona allá, apartado ahí mismo, en apartado, yo me puse de rodillas. Era un hotel como endemoniado donde yo estaba, porque te abrían la puerta y te la cerraban, y cuando tú mirabas no había nadie. Era terrible, era el diablo, estaba ahí. Así que había que orar obligado, hermano. Si yo me puse de rodillas para la campaña que teníamos en un campo cerca de Apartadó, y yo me quedé toda la noche, y en esa inconstancia se apareció un ángel y me tocó el hombro y me habló en el oído y me dijo: mañana, esta noche, viene una señora llamada, nunca se me olvidó el nombre, llamada María, apellido así. Ella tiene un cáncer y está muriendo. Su familia no lo sabe. Y ella no es cristiana, pero Jehová le ha concedido la sanidad. Mira qué cosa más tremenda. Llegamos, y cuando estaba en medio la campaña era bien limitada, eran bombillitos que había en una plataforma, y bombillitos. Así era la campaña hace 20 años. Aquí, bueno, la que yo daba, porque no había recursos en esos campos. Y el Señor hizo cosas, y llamó a esa mujer, y la mujer vino, llamada María, el mismo nombre, el mismo apellido, y tenía el cáncer. Y el poder de Dios la tocó y cayó al piso, y esa mujer fue sanada. Yo he descubierto que a través de la inconstancia, en fe podemos mover el cielo. Es posible que tú no has
estado ungido porque eres de doble ánimo. Es posible que lo que te está haciendo falta no es otro congreso, es constancia. Es posible que lo que necesita tu negocio es que no varíe tanto, que no cambie tanto, sino que sea constante. Que si Dios dijo sí, muere con el sí de Dios y camina porque Él tiene cosas grandes. Lo segundo, para avanzar, el peligro de militar según la carne. En 2 Corintios 10:13 dice: pues andamos en la carne, pero no militemos según la carne. Uno de los mayores fracasos que está teniendo la iglesia, el pueblo de Dios, los siervos de Dios, es que queremos solucionar problemas espirituales con habilidades naturales. La iglesia es sobrenatural porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos, aleluya, estamos entre dos mundos: en el mundo físico y en el mundo espiritual. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales, pero estamos de pie en lugares terrenales. Por lo tanto, no podemos militar según la carne. Será un peligro enfrentar problemas espirituales con habilidades naturales. Y la palabra de Dios es lo que nos da a nosotros las herramientas para que podamos enfrentar y avanzar en el nombre de Jesús. Alguien diga aleluya. La palabra de Dios, de hecho, los versos siguientes de ese versículo de 2 de Corintios habla que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, dándonos a entender que Dios ya nos equipó con los recursos necesarios para poder enfrentar los desafíos y las batallas espirituales. La iglesia es la única que hace temblar la tierra de verdad, porque la iglesia tiene el poder por el Espíritu Santo para vencer las batallas en las atmósferas espirituales, para que luego se manifieste en las atmósferas naturales. Alguien puede alabar a Dios. Es importante. Es importante hacer marcha, letreros, caminar por la calle reclamando algo. Todo eso es válido, pero es más poderoso cuando una iglesia se arrodilla y comienza a invocar a Dios y comienza a orar a Dios. La iglesia puede influenciar en el cielo y en la tierra a través de la fe, por el poder del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro estuvo encarcelado, ¿usted se acuerda que mataron a Jacobo y ya iban a sacar a Pedro para cortarle el cuello? Herodes iba a hacer eso y lo dejó custodiado por 3 grupos de guardias, de soldados. ¿Qué dice la escritura? Pedro estaba encarcelado, Pedro estaba encadenado, pero la iglesia oraba a Dios sin cesar. No eran inconstantes, oraban a Dios que sin cesar. ¿Y qué oraban? Saca a Pedro, suelta a Pedro, no se puede morir Pedro. Hay cosas que no se le han cumplido a Pedro. Él es el apóstol, tú dijiste que lo iba a usar. Saca a Pedro, suelta a Pedro en el nombre de Jesús. La iglesia no tenía influencia en ese tiempo con el gobierno, pero tenía influencia con el Rey de Reyes. Y como resultado a la persistencia de la oración, bajó un ángel del cielo y soltó las cadenas de Pedro, abrió las cárceles y Herodes no pudo matar a Pedro. Te quiero decir que si ora constantemente a Dios, los ángeles van a descender y vas a experimentar cosas maravillosas. Entonces la iglesia no puede militar según la carne. Satanás va a destruir cuando nos volvemos a los recursos naturales para resolver un problema espiritual. Hay cosas que no son del psicólogo, son dimensiones demoníacas. Hay cosas que el doctor no puede cambiar,
pero que la palabra de Dios sí puede cambiar. Hay problemas que con la psicología no se van a resolver. Hay problemas que se resuelven con un pastor ungido. No, usted está durmiendo, me voy a sacudir. Con un hombre ungido. Hay cosas que no se resuelven con el síndico, que no se resuelven con el alcalde, que no se resuelven con el gobierno, que se resuelven con un ungido. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Es de suma importancia. Son importantes los abogados, Dios los bendiga. Son importantísimos los médicos. Son importantes los psicólogos. Son importantes, el presidente es importante. El alcalde es importante. El agricultor es importante. Todos son importantes, pero un ungido es más importante. Dije que un ungido es más importante que un síndico. Una ungida es más importante que un... Alguien tiene que alabar a Dios. Satanás no va a respetar un presidente, pero sí va a respetar un ungido. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? El ungido puede hacer cosas que el rico no puede hacer. Tú necesitas valorizar la unción. Tú necesitas operar en la unción. Jesús caminaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si tú quieres impactar tu vida, impactar tu barrio, impactar tu ciudad, tienes que caminar en el poder de la unción del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Con el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar sanidad. Alabado sea Dios. Un rico puede comprarse un carro, un edificio, tener mansiones, pero si tiene cáncer, hay un momento en que el doctor ya no puede. Es allí donde necesitan a un ungido. Es allí donde entra en escenario una ungida de Dios, que viene con aceite fresco, que le pone la mano y le dice: diablo de cáncer, suéltala. Alguien diga aleluya. Es importante tener relación con el gobierno, ser una ayuda para este mundo. Es importantísimo. Pero no te equivoques, pastor. Tú no eres mendigo. Tú no debes de estar mendigando detrás de ningún gobierno. Deja de valorizar lo que es la unción. Tú tienes la unción. Dije que tú tienes la unción. Dije que tú tienes la unción. Y lo que tú tienes rompe los yugos del diablo. Lo que tú tienes libera a la gente. Es importantísimo nuestras autoridades. Pero no se equivoque el mundo. Es más importante un ungido. Es más importante una ungida. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Samaria? Que el rey de Israel ni podía entrar ni podían salir. Se morían de hambre. Y se levantó Eliseo y dijo: mañana, lo que no podía hacer ni el oro ni el ejército, mañana a esta hora cambia la atmósfera. Hay alguien que cree que... Dile a alguien: prepárate, porque tú vas a cambiar tu mañana. Tú vas a cambiar tu atmósfera. Alguien diga amén. Debes de saber lo siguiente: si tú mismo no valorizas lo que tienes, entonces no tendrás confianza para operar según el poder que habita dentro de ti. Tu mayor descubrimiento es descubrir lo que portas. Déjame profetizarle, ya casi, ya ahora es que estoy comenzando a coger confianza. Lo que habita dentro de ti es más poderoso que el que está fuera de ti. Alguien diga aleluya. Eliseo dijo: mañana. Está loco, tendrá Dios que abrir los cielos. No sé si va a abrir los cielos, pero mañana. Mañana no van a comer tierco de paloma. Mañana no van a comer cabeza de burro.
Mañana van a comer la bandeja paisa. Mañana se va a abrir los cielos. Hay alguien que diga: en 24 horas algo puede cambiar. Aleluya. Déjame calmarme que tengo que predicar esta noche. Dile a alguien: mañana hay un cambio y comienza en 24 horas. Hay puertas cerradas que se van a abrir en 24 horas. Hay proyectos que lo van a firmar en 24 horas. Se abren puertas. Notas que el rey estaba lleno de oro. Tenía ejército, pero no podía cambiar la situación de Samaria. Estaba sitiada. ¿Quién la cambió? Un ungido. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Di conmigo: un ungido. Di conmigo: un ungido. Tú eres la respuesta de Dios para el mundo. Tú. Aleluya. Déjame continuar, sigo, paro. Profundizar en este punto me llevaría mucho tiempo, porque aquí voy a hablar basado a mi experiencia con Dios y a las escrituras. Si tú militas según la carne, estás perdido. Dios habita en el mundo invisible, y desde el mundo invisible creó al mundo visible. Pero para gobernar al mundo visible necesita un ser invisible con un cuerpo visible. Eso quiere decir que Dios no va a poder cambiar a Cali sino a través de alguien invisible que habita en un cuerpo visible. ¿Habrá alguien que pueda entender eso? ¿Habrá alguien que pueda entender eso? Tú debes de entender que cuando viniste a Cristo, Él creó un espíritu nuevo. Así que cuando Dios quiere contactarse contigo, lo hace a través de tu espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dios no se contacta con tu carne. Dios se contacta con tu espíritu. Y tu espíritu le informa a tus sentidos y a tu carne. ¿Qué dice Romanos 8:16? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando lee este verso puede notar que el testimonio del espíritu no es a nuestras emociones o a nuestros sentidos, sino a nuestro espíritu. El problema de muchos ungidos y ungidas es que se mueven por lo que sienten. Y cuando te mueve lo que siente, eres una pelota de soccer, de fútbol. Te moverás según el tiempo. Hablarás según como sientes. Y vivirá la mayor parte en un ascensor. Sube hoy, baja mañana. El cristiano no puede vivir por los sentidos, sino por lo que Dios dice que es. Debe de vivir por la palabra. Hay algunos de ustedes que amanecen días que se sienten que no quieren hacer nada. Y sienten que se sienten vacíos. No están vacíos. No pueden tomar decisiones porque se sientan de una manera. Deben de estar conscientes que dentro de ustedes habita el Espíritu Santo. La iglesia tiene este problema en muchos lugares. Se mueve por los sentidos. Y cuando somos controlados por los sentidos, dejamos de caminar en lo sobrenatural. Porque Dios muchas veces no se siente, pero siempre se percibe. Y una de las formas para ministrar en lo sobrenatural es vivir percibiendo al Espíritu Santo. Algo que siempre he tenido que aprender y siempre he cometido ese error y siempre Dios vuelve y lo corrige. Es cuando queremos ministrar hoy como nos funcionó ayer. Y Dios es un Dios que puede cambiar. En esencia es Dios, no cambia. Pero Él cambia los métodos. Él usó una serpiente de bronce para sanar al pueblo. Y después más para adelante, en los reyes digo, bótenla, quémenla, que no sirve. Porque la gente la usó para adorarla. Cuando comenzamos a percibir al Espíritu Santo, comenzamos a ver cuál es el mensaje correcto
Pero déjeme decirle algo acá. Cuando lee este verso de Romanos 8:16, dice: porque da testimonio a nuestro espíritu. Tu mayor éxito es desarrollar tu espíritu, porque percibirá al Espíritu de Dios. Y es allí donde camina en el poder. Los sentidos son la voz del cuerpo, la razón es la voz del alma o de la mente. La conciencia es la voz del espíritu, de tu espíritu. Regirnos por los sentimientos ocasiona problemas. Es la razón por la que tantos cristianos se encuentran arriba hoy y abajo mañana. Hoy están felices y mañana están tristes, porque viven por los sentidos, viven por lo que oyen, viven por lo que ven. Y debemos de vivir por lo que dice la palabra acerca de nosotros. Tú no tienes que sentirte bien para creer que estás bien. Tú tienes que creer que estás bien para que te puedas sentir bien. Debes de vivir de lo que dice las escrituras, no de lo que dice la noticia. Y quiero que escuche esto. En Romanos capítulo 4 nos habla de nuestro patriarca de la fe llamado Abraham. Y el éxito de Abraham, fue gracias a que aprendió a vivir por fe y no por lo que sentía. Él fue amigo de Dios. Abraham fue un profeta. Dios mismo lo llama profeta. Abraham fue un patriarca. Abraham fue el primer hombre que yo encuentro en la Biblia que operó en el don de sanidad, porque oró por las mujeres de Egipto, Esther, y todas se sanaron. En Génesis 15, ponme atención, Dios le habla a Abraham y le dice: yo te daré un hijo. Yo te daré un hijo, en Génesis 15. Tú pensarías que al año siguiente Abraham iba a tener su hijo. No, pasaron 25 años para que se cumpliese en Abraham lo que Dios había dicho. Tengo 10 minutos más de tiempo. Tengo que 25 años. Y tú te preguntas: pero ¿por qué Dios tú tienes que esperar tanto? Ese es el método que usa Dios para deshabilitar nuestras habilidades y para enseñarnos a habilitar las otras habilidades. Porque no militamos según nuestras habilidades naturales, militamos según nuestras habilidades espirituales. Alguien aquí hoy lo van a deshabilitar. Ya no se trata de empujar, se trata de fluir. Hay alguien que tiene que alabar a Dios. Yo veo personas que predican y veo cómo empujan para que las cosas sucedan. Y hay un peligro, porque se ve la carne involucrada, se ve la estrategia, se ve, dije en mi país, el tigueraje. Se ve que lo están haciendo a través de los talentos naturales. Y hay que entender que Dios no está esperando que tú seas fuerte para usarte. Dios está esperando que tú estés bien, pero bien rendido para Él usarte. Dios me dijo: yo no estoy esperando tu fuerza para usarte, mi siervo. Yo estoy esperando tu rendición para usarte. Y hoy te vas a rendir al Espíritu Santo y le vas a decir: heme aquí, haz conmigo como tú quieras. A veces es tan profundo esto. A veces Dios te hace esperar, y es muy bueno. 25 años. ¿Por qué? Dios estaba esperando que muriera en Abraham toda posibilidad que habría en Abraham que pudiera hacerlo sin la ayuda de Dios. Y a veces Dios permite que relaciones se mueran, y que aquel candidato te ofreció algo y de pronto ni te conoce. ¿Pero y qué pasó? Dios salvándote, enseñándote
que no depende del hombre sino de Dios. Dios estaba esperando que Abraham dependiera de la palabra de Dios y no de su cuerpo. Dios estaba enseñando a Abraham a no hacerlo a través de su habilidad, sino a través de su fe. Dios esperó que el cuerpo de Abraham se debilitara. Y por eso Romanos dice 4:19, se lo leo: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto. ¿Sabe cuándo Dios le dio el milagro a Abraham? Cuando en Abraham no había posibilidades de alcanzarlo a través de él mismo. ¿Y sabe cuándo Dios te va a comenzar a usar? Cuando se muera toda posibilidad de que lo va a hacer tú mismo. Pero Abraham no vivió según su cuerpo. De hecho, yo digo que Abraham se hizo enemigo de su cuerpo para poder hacerse amigo de su espíritu. No se debilitó en la fe sabiendo que su cuerpo estaba casi muerto. ¿Por qué? Porque en su debilidad aprendió su fortaleza. 25 años esperando que Abraham se debilitara. Cuando Dios va a usar a Moisés, pasó 40 años en el desierto. Escúchame bien, por el amor de Dios. 40 años. Moisés aprendió habilidades que ningún judío sabía. Moisés no era un loco, hermano. Moisés no renunció a vender a un restaurante. Moisés renunció a la riqueza más grande del mundo. Moisés renunció a los palacios, a las mujeres, a la vida alta. Renunció a todo. ¿Por qué? Por creerle a Dios. 40 años. Y luego Dios lo lleva 40 años más al desierto. Tú sabes que fue bien humillante para Moisés. Que antes se cree que dirigía un ejército poderoso y ahora lo que estaba dirigiendo era animales, ovejas. Estaba bajo el mandato del faraón y ahora quien lo mandaba era Jetro. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios lo quebró, porque Dios no usa lo que no quiebra primero. Dios lo llevó hasta que se humillara. Aprendió a tener comunión con Dios. Aprendió a caminar por fe. Y aprendió a obedecer sin entender. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Cuando tú lees la historia de Moisés, tú vas a encontrar riquezas espirituales. Esteban dice que Moisés no era un varón cualquiera. Dice que era un varón poderoso en hechos y en obras. Y Dios lo lleva a la tierra de Madián. Y según Génesis 25, si no me equivoco, los madianitas de ese tiempo descendían de Abraham. Así que por alguna razón tenían conocimiento de Dios. Dios lo lleva allí hasta que él aprende. Porque Dios estaba llevando a Moisés al desierto para que desaprendiera lo que había aprendido y aprendiera lo que nunca había aprendido. Dios le enseñó a caminar por fe. Fue tanto el golpe que cuando Dios vino a hablarle a Moisés, ya Moisés era gago, tartamudo. Pero Esteban dice que era poderoso en palabra, pero luego aparece como tartamudo, porque Dios lo procesó para que fuera el hombre que él diseñó. Y Dios te va a procesar para que sea la mujer y el hombre que él diseñó. Prepárate, porque dentro de estos 2 días algo se te va a deshabilitar y algo se va a volver a habilitar. Alguien diga aleluya. ¿Qué tiempo me queda, pastor? Alguien aquí hoy tiene que estremecer su corazón. Tú eres el Moisés. No le huya al desierto. De hecho, cuando tú lees Oseas, el pueblo se corrompe y se comienza a enamorar de los otros dioses. Y Dios le habla y le dice: la llevaré al desierto. Le
quitaré lo que tiene y la llevaré. Y la original dice: para que se vuelva a enamorar de mí. Le voy a quitar las cosas de las que se enamoró para que vuelva a enamorarse de mí. Y en el desierto le voy a hablar a su corazón. Y en el desierto le daré viñas. Y en el desierto va a volver a cantar. Habrá alguien listo para cantar, para tener visiones. Lo más poderoso es escuchar a Dios y obedecerle. Oh Dios mío, gracias. No puedo desarrollar cada tema, pero sí quiero decirle lo siguiente: cuando Dios te lleva al desierto, es porque Dios sabe que estás en interrupción. Hay cosas que están atrayendo tu atención. Dios no te lleva al desierto para destruirte. Dios te lleva al desierto para construirte. Dios no te lleva al desierto para quitarte, te lleva para darte. En ese lugar Moisés aprendió cosas maravillosas. 40 años. Entonces, para no seguirle mucho, Dios espera 25 años a que en Abraham se debilitara todas las habilidades que le podían dar un hijo sin Dios. Y a veces Dios espera eso en nosotros. Pero yo oro para que hoy tú aprendas la lección en 3 días y no en 3 años. Habrá alguien que alaba a Dios. Habrá alguien que alaba a Dios. Ahora escucha la palabra: no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo casi muerto, significa que Abraham dejó de vivir por lo que sentía y vivía por lo que creía. Se levantaba por la mañana y le dolían hasta los moños, pero cada mañana decía: Él me va a dar el hijo. Todo su cuerpo decía que él estaba hablando mentira, pero su fe decía que él estaba hablando verdad. Abraham no vivía según el cuerpo. Abraham vivía según lo que Dios le había dicho. Por eso se rehusó caminar según su cuerpo. No consideró su cuerpo. Es decir, no le puso atención a lo que no tenía para recibir lo que quería. Abraham no dependía de cómo se sentía cada mañana. Abraham dependía de lo que Dios había dicho. Abraham no hablaba de acuerdo a cómo se sentía, hablaba de acuerdo a cómo lo que Dios había dicho. Y ese es un punto importante, porque si no aprendemos a andar por lo que Dios dice, andaremos por lo que nosotros pensamos o sentimos. Las personas que realmente abrazan el cumplimiento de la promesa de Dios son los que viven según lo que Dios ha dicho. Tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Aunque tú no lo veas, lo tienes. No puedes vivir, no puedes esperar que tu sueldo aumente para creer que Dios te va a prosperar. Tú no dependes ya ni de tu sueldo. Tú no dependes de tu trabajo. Tú dependes de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú dependes de lo que Dios ha dicho. Por eso Dios tiene un sentido del humor, porque a Dios le encanta a veces mandarnos a aplaudir cuando no tenemos las manos. Nos manda a construir cosas cuando no tenemos el dinero. Y nos habla de grandes proyectos cuando Él sabe que no tenemos cómo realizarlo. Porque Dios quiere que camines por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Caminar en el poder de Dios es caminar sin el control de los sentidos, sino seducido por lo que Dios ha dicho en tu corazón. Tú no puedes esperar que las cosas sucedan para luego sentir. Tú no tienes que sentir. De hecho, no dice la Biblia: y lo que sientan serán sanados. Es lo que creen. Debe de caminar por fe.
Todo hombre en las escrituras y mujeres accionó por lo que Dios hablaba, no por lo que ellos veían y sentían. 8 minutos y termino. El último punto es: Dios quiere que estés ungido. Cuando tú lees la historia de Eliseo y Elías, y déjame decir algo acá que no sé, tal vez alguien lo va a entender, tal vez alguien no lo va a entender. Normalmente todo ministerio que florece y crece es la continuidad de otro. Lo voy a tratar de explicar sin que se ofendan. Eliseo fue la continuidad de Elías, Josué de Moisés, Isaac de Abraham, Jacob de Isaac, José de Jacob. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Cuando Dios te conecta a un ministerio de poder y naciste allí, tú no debes de irte y comenzar un ministerio desconectado a ese. Tú debes de ser la continuidad, el brazo de ese ministerio en otro lugar. Incluso puede ser que tú, que es la continuidad, crezca más y sea más poderoso que el primero. ¿Habrá alguien que me pueda seguir acá? El problema de parte de esta generación es que quieren ir delante del manto, no atrás del manto. Quieren iniciar su propio ministerio desconectado del ministerio que Dios lo conectó. Y por eso se secan. Habrá alguien que pueda. Es un tema bien complicado de explicar hoy, pero es importante que entienda esto: que cuando tú caminas como la extensión de tu cobertura, tú caminas en legalidad en el mundo espiritual. Alguien no está aquí todavía. Los mismos dones, pero aún con más excelencia, pueden manifestarse. Por ejemplo, María Estel, la mujer que inició el movimiento del Espíritu Santo años atrás en Estados Unidos, la pionera de las mujeres. El seguimiento de ella fue Emily, la que levantó el ministerio cuadrangular. Ella aprendió de María Esther, fue el seguimiento de Emily. Emily fue su seguimiento. El seguimiento de Emily fue Kathryn Kuhlman, que iba a las campañas, se subía en el asiento de arriba, escondida, y allá aprendía. Kathryn Kuhlman se convirtió más poderosa. Pero el seguimiento de Kathryn Kuhlman fue Benny Hinn. Benny Hinn no predica como Kathryn Kuhlman. De hecho, Benny Hinn logró predicarle en un día a más gente que lo que Kathryn Kuhlman no le predicó en un año. Ve, uno debe de ser la extensión de otro. No ir delante del manto, sino ir detrás del manto. Hay muchos ministerios que no van a implantar el ministerio, van a predicar, van a tener cierto éxito, pero no van a hacer lo que Dios quería, porque ellos decidieron desconectarse, por ejemplo, de esta casa. Aprendieron lo de esta casa, aprendieron las células, aprendieron lo que se tenía que aprender para crecer, absorbieron y se fueron a plantar su propio ministerio con otro nombre, con otra ideología. Esos son infieles. Esos son infieles. Habrá alguien que alaba a Dios. El que es fiel le dice: pastor, siento un llamado, venga hijo, vamos a ponerlo en el otro extremo de la ciudad. Es lo mismo de la casa, no es una copia, es original, pero conectado al original. ¿Me siguen? Y puede ser que el otro tenga una iglesia 7 veces más grande que esta, pero sin nunca dejar de reconocer que este es el manto que lo cubre. Porque en cuanto se deja manipular por la fama y el crecimiento y quieren poner en poco
el manto del apóstol acá, porque él tiene más gente y más fama. Ahí mismo es ilegal en el mundo espiritual y se seca. Yo no sé si siga esto porque está un tema muy raro. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? La unción es el seguimiento de otra unción. Entonces mire, escuche esto. Cuando Dios va a ungir a Eliseo, le voy a hablar esto por el tiempo que Eliseo, primero, para ser ungido hay que ser llamado. Voy a entrar en la importancia de hablar, pero no voy a hablar mucho de eso porque no tengo tiempo. La primero, que tú no puedes ser ungido si primero no fuiste llamado. Dios no llama a quien no ungió. Tú te puedes poner el título, conectarte, engancharte, posicionarte, poner la iglesia, poner letrero. Puedes tener mucho dinero y comprar la televisión y comprar mucha fama y comprar mucho anuncio, pero no te va a ir nadie. Porque la gente no sigue al que no tiene un llamado. Y la gente no va donde no hay una unción que lo libere, que lo direcciones, que lo ponga en el camino. Entonces hay muchas personas que son muy pudientes en el mundo, se convierten, son millonarios y dicen, ¿sabe qué? Yo puedo ser pastor. Tú puedes comprarte toda la radio de Colombia, pero si no te llamaron, perdiste tu dinero, porque vas a tener todo menos gente. Así que primero hay que ser llamado. ¿Qué hay que ser? Lo voy a hacer en 15 minutos. ¿En qué? Llamado. Dios no unge a quien no llama. No es que te levantas por la mañana y dices, yo tengo que ser pastor. No, tú tienes que oír que Dios diga que tú eres pastor. Y no estoy hablando de que tú sentiste, de que tú soñaste, porque viene el proceso del llamado. Pero tienes que esperar el proceso de la confirmación del llamado. ¿O escuchó o no? La confirmación, el proceso de la confirmación del llamado. Porque hay gente que nada más a ellos que Dios le habló, pero nadie se soñó con ellos. Cuando Dios te llama, te habla a ti y lo confirma con otro. Todo el que ha sido llamado, Dios se lo confirmó con otra gente. Pero voy acá. Dios llama a Eliseo. Le dice a Elías, úngemelo. Eliseo tarando la tierra. Lo digo. ¿Quién puede venir de usted de aquí? Un hombre joven. Venga mi hermano, venga usted. Quítate el traje si no tiene la barriga grande. Tráeme el traje acá. Escucha lo que pasa. Y voy a concluir con esto. Tráemelo acá el traje, ven. Tráeme el manto. Este es Eliseo. Se parece bastante desde la cabeza hasta los pies. Este es Eliseo. Pastor, este es Eliseo. Él está arando la tierra, da vuelta, arando la tierra, arando la tierra. Y llega Elías y se pone en un lugar cerca de donde Eliseo va a volver a pasar. Dice, se puso cerca. Y dice, en la última vuelta lo esperó y le dijo, y le pone el manto. Diga conmigo, en la última vuelta. Dile a alguien, hay cosas que es la última vez que va a pasar en tu vida. Dile a alguien, esta es la última vuelta. No, usted no está aquí todavía. Dile a alguien, esta es la última deuda, Dios va a hacer un milagro. Esta es la última enfermedad, Dios te va a sanar. Ven acá, profeta, con todo y el manto. Y agarra Elías y le pone el manto. Cuando él recibe el manto, un manto era el llamado. Él dice, déjame despedirme de mis padres. La traducción en la Reina Valera dice que le digo, ¿yo qué te he hecho? La original en el hebreo dice que cuando él se iba le digo, no te olvides lo que acabo de hacerte. O sea, no pierda tiempo
en un lugar de donde ya Dios cerró ese ciclo. No pierda tiempo en un ciclo que Dios acaba de cerrar. Tu ciclo de arar la tierra, de estar con tu compañero, de beber café con los agricultores, eso se acabó. Tu estatus cambió hoy. Ya no te vas a reunir con los agricultores, te vas a reunir con los profetas. Dile a alguien que te queda al lado: prepárate. Gracias. Porque tu estatus va a cambiar ahora. Yo voy a orar y tu estatus va a cambiar. Dios me dice que ore y tu dimensión va a cambiar. Escucha esto. 4 lugares: Jericó, Betel, Gilgal, Jericó, Betel, Jordán. Todos tienen un significado maravilloso que en otro momento se le puede compartir. En otro momento se le puede compartir. Es muy poderoso. Gilgal es fe. Gilgal es separación. En Gilgal es donde Josué volvió a circuncidar. Gilgal es donde Dios desconecta algo. Bien, Betel es donde te transforma. Jericó es donde obedece sin entender. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. No entiendo, dale vuelta. El Jordán no te separan. Pero hay algo que quiero terminar con esto. Cuando Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieres que haga por ti, él le pide la unción, porque él tenía hambre de la unción. Tú tienes que tener hambre. En ti solo crece lo que tú vives alimentando. Hambre de la unción. Ustedes conocen la historia. Elías le dice: si me ve, te será hecho. Si hay algo que debe de aprender, es que Dios no unge a gente distraída. Dios captura tu enfoque. Si me ve, te será hecho. Se fue, se cayó el manto, lo dobló, golpeó el Jordán y se abrió. De la misma forma que lo abrió Elías, de esa misma forma lo abrió Eliseo. El seguimiento de Elías era Eliseo. Pero hay algo importante, y con esto es que he querido concluir. La palabra de Dios dice que lo reconocen los hijos de los profetas y le salen al encuentro a Eliseo unos hombres de la ciudad que se cree que era Jericó, y le dicen: Eliseo, el lugar donde estamos está bien, la ciudad está colocada en un buen lugar, pero como mi Señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. Escucha esto: estamos colocados en un buen punto, pero las cosas no funcionan. Lo primero que tú puedes ver en esto es que tú no puedes acceder a la unción de un ungido sin primero reconocer al ungido. Donde tú no eres reconocido, tú serás tolerado. La unción solo de un hombre y una mujer de Dios solo se libera en un lugar donde es apreciada, amada y reconocida. Déjame decirte esto: cuando tú lees el evangelio de Marcos y otros evangelios, Jesús en la tierra de Garat liberta al endemoniado. Volvió a una ciudad, fue a una ciudad, resucita a una niña muerta, ¿se acuerdan? De 12 años, y sana a la mujer del flujo de sangre. Dice: y después fue a su ciudad. Él acaba de levantar una muerta y llega a su ciudad y no pudo hacer milagros. El mismo que hace 3 horas levantó una muerta, hace 3 horas no puede echar fuera un dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Qué cambió? La gente. Aquí le creían y aquí no le creían. Y donde Dios no es creído y el enviado no es creído, el poder de Dios no es manifestado. Tú no puedes perder el tiempo queriendo manifestar lo que porta
en gente que no cree que lo tienes. Déjame decirte algo más y me voy a. Lo primero, me da pena porque me pasé del tiempo. Me da pena, pero lo primero que hacen los hombres de la ciudad es que reconocen que Eliseo tiene la unción para cambiar el problema de la ciudad. Por eso van y le dicen: mi señor ve que esta ciudad está en buen lugar, pero las aguas envenenan y la tierra es estéril. Sigo paro. Entonces Eliseo se ve comprometido a manifestar lo que porta, porque la gente que está ahí cree en lo que porta. Donde no reconocen lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dado no se puede manifestar. Tú debes de honrar la ungida y el ungido de esta casa o de donde haya ungido. Cuando honras la unción que honra, es la unción que te persigue. Alguien tiene que alabar a Dios. Los hombres de la ciudad se aprovecharon de lo que tenía Eliseo porque creyeron. Es lo primero que nota. Lo segundo es que Eliseo dice: búscame una vasija vacía y búscame sal. Eso tiene su múltiple revelación. Pero si hay algo que puedes notar, es que Dios no usa mente vieja para hacer cosas nuevas. Lo tercero, y termino, y aquí vamos. Eliseo va a la fuente, echa la sal y le dice: así ha dicho Jehová, estas aguas están sanadas. La escritura dice que se sanó también la tierra. Eliseo nunca le habló a la tierra, le habló a las aguas, y las aguas llegaron a la tierra. Yo creo que Dios va a sanar cosas en tu vida que no se han sanado por años, y que viene una sanidad para tu finanza, para tu familia, para tu ministerio. Ahora escucha esto. Él dice: dije Jehová, las aguas están sanadas. Pero en el verso 22 de Segunda de Reyes 2 dice: y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. Oiga bien, y fueron sanadas las aguas conforme a lo que Eliseo habló. Lo próximo que viene para tu vida, primero tiene que ser hablado por ti. Dios no va a hacer nada en tu vida si primero tú no lo hablas. Por eso es que debe de cuidar lo que dice, porque Marco 11 dice, verso 24: y lo que dice vendrá. Cuando tú hablas palabra de muerte, muerte vendrá. Pero cuando habla conforme a lo que Dios habló vendrá. Voy a orar por ti ahora. Te lo voy a decir de otra forma, de otra expectativa. Ponme atención ahora. 2 minutos, oye esto. El milagro que quieres que ocurra en tu vida tiene que ser hablado por ti primero. Nada ocurre que tú no estés hablando. Cuando tú lees Ezequiel 37, ¿me siguen? Le dice Dios a Ezequiel: vivirán estos huesos. Tú lo sabes. Dile: hueso seco, así ha dicho Jehová. Y Ezequiel le profetiza a los huesos y le dice: hueso seco, así ha dicho Jehová el Señor, vivirán. Pero dice el verso: y mientras profetizaba, hubo ruido, hubo movimiento, y los huesos se juntaron con sus huesos. Cuando tú lees esto, si tú lo lees de esta forma, es lo siguiente: los huesos no resucitan cuando Dios habla. Los huesos resucitan cuando Ezequiel habló lo que Dios le dijo. Hay cosas en tu vida que no ocurren hasta que no la habla. Por eso no puede vivir por lo que siente. Debe de hablar lo que Dios dijo que viene para tu vida. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Levanta tus manos, déjame orar por ti. Lo más poderoso que tú tienes
es tu palabra. Tú tienes que llamar las cosas que no son para que sean. Ezequiel, dile a los huesos que vivirán. Dios no iba a resucitar los muertos sin Ezequiel. Y Ezequiel no lo podía hacer sin Dios. Era una combinación de un hombre escuchando lo que Dios estaba hablando y él repitiéndolo. Cuando tú lees las escrituras, estás escuchando a Dios. Sigo, paro. Déjame tratar de conectarte mejor. Es posible que tu estancamiento está en tu boca.